Y para hablar de este tema nos acompaña a esta hora aquí en DNews una de las protagonistas quien estuvo en esta reunión. Hablamos de la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Mohammad. Ministra, bienvenida a DNews, un gusto saludarla. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y esta invitación. Bueno, definitivamente un avance importante para llegar a un acuerdo y salvar la Amazonía que, por supuesto, une a estos países suramericanos. ¿Qué se tiene en la agenda prevista para salvar uno de los pulmones del mundo? Bueno, la conversación entre el presidente Petro y el presidente Lula da Silva da muchísima esperanza, no solamente al mundo, sino también a los países suramericanos, los 9 países suramericanos que tienen territorio en la Amazonía. Se convocará una cumbre de presidentes en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. En esa historia solamente se han reunido los presidentes desde 1978 durante 3 ocasiones y esta sería una ocasión en medio de la crisis climática. Allí se espera responder la pregunta ¿cómo salvar la selva amazónica? Y se ha propuesto que los ministros de Ambientes de las naciones, con científicos y diálogo con las comunidades indígenas, preparemos la cumbre para que sea una cumbre con decisiones y que esas decisiones inviten y convoquen al mundo entero a salvar la selva, uno de los pilares climáticos. Mientras llega esa cumbre, ministra, hacia el mes de abril o mayo, ¿qué va a presentar Colombia? ¿Qué avances o cuáles son los retos que se tienen previstos desde Colombia para salvar la Amazonía? Nosotros hemos venido trabajando en generar una financiación estable durante los próximos 20 años. Para eso, en diciembre creamos el Fondo para Salvar los Ecosistemas de Colombia. Este fondo ya tiene una financiación de $200 millones anuales desde el gobierno colombiano y estamos realizando pactos con las comunidades indígenas y las comunidades campesinas que están en la Amazonía colombiana. Pero el reto realmente es tener capacidades regionales. Tenemos que lograr una gobernanza del bioma amazónico entero. Somos 8 y 9 naciones, si cuentas la Guyana Francesa, que será parte también de este gran encuentro, tema con el que habló el presidente Petro con el presidente Macron en Francia el pasado mes de noviembre, y significaría entonces un gran esfuerzo de monitoreo ambiental sobre la situación del agua, la situación de la cuenca, la situación de la biodiversidad y el proceso de restauración ecológica, o sea, volver a dinamizar la siembra. Ayer tanto el presidente Petro como el presidente Lula manifestaron la importancia que tuviéramos un plan basado en la ciencia con el mejor conocimiento posible para lograr que la Amazonía no pase ese punto de no retorno y podamos emprender una gran misión de restaurar la selva amazónica y sus funciones. Ministra, ¿cómo tratar el tema de la ilegalidad? Porque sabemos que la deforestación está dirigida en este momento en la minería ilegal, en el tráfico de fauna, de flora, en la explotación de madera también, que hay unas imágenes muy fuertes de deforestación. ¿Cómo manejar este tema dentro de esta cumbre? Es un punto crítico y tenemos varios aspectos al respecto. Hay un primer punto que tiene que ver con los pactos sociales y con los múltiples actores que están hoy influyendo en la selva amazónica. Es muy importante que si logramos un gran pacto social con los indígenas que tienen una propuesta, la COICA, de 80% de conservación al 2025 de la selva, pudiéramos avanzar. Pero también tiene que ver con una coordinación y por esto se necesita un plan multinacional porque estas personas, grupos que están explotando minerales ilícitamente, pasan de un lado de la frontera a otro. Ese problema lo tenemos en Colombia, pasan del lado brasilero a Colombia, explotan en los ríos, se devuelven y por el problema de las jurisdicciones, entonces no hay una capacidad real. Creo que ese es otro de los puntos claves que tendrá que tratar esta cumbre, es el tema de una coordinación multinacional en términos de seguridad para precisamente generar esa gobernanza. Creo que es uno de los retos más grandes que tiene hoy el planeta y es cómo protegemos biomas que tienen jurisdicciones de varias naciones. Cuando hablamos de estas iniciativas, ministra, en definitiva también estamos hablando de recursos bien fuertes para poderlo llevar a cabo. Hablaba usted de $200 millones anuales que tiene el gobierno de Colombia para esta situación. ¿Considera que una manera de poder llegar con recursos frescos sea la emisión de bonos verdes en los mercados internacionales y que esto ayude a mitigar el impacto ambiental y también ayudar a las comunidades que allí habitan? Sí, definitivamente hay que tener una financiación sólida de largo plazo y permanente, pero creo que los dos presidentes acordaron que antes de hablar de la financiación tenemos que hablar realmente de qué es lo que hay que hacer, cuál es el plan estratégico de las 8 naciones, cuánto cuesta este plan y con base en eso sí convocar
todos los instrumentos internacionales que tengamos para sostener una financiación. Esto no es solamente una misión de los 8 o 9 países que conformamos el territorio amazónico, este debe ser una misión mundial, porque la Amazonía completa es uno de los pilares de estabilidad climática. Entonces, para Sudamérica, lograr realmente tanto los acuerdos de la Convención de Biodiversidad y de Cambio Climático al 2030 pasa por este plan estratégico y esto debe tener, por lo tanto, un apoyo mundial. Es la única forma de salvar uno de los pilares climáticos que, si se destruye como está pasando ahora, tendrá repercusiones globales, y si lo salvamos también tendrá repercusiones globales, pero positivas. Así es que aquí no estamos hablando solo de los países frontera que comparten en la Amazonía, sino estamos hablando del pulmón del mundo, donde se abastece el oxígeno para todo el planeta. Ministra, ¿tiene usted en su cabeza en este momento en cuánto está la deforestación en la Amazonía, o por lo menos las cifras en Colombia? Sí, en Colombia estamos, el año pasado tuvimos 174.000 hectáreas anuales. Es un ritmo que ha venido acelerando desde el 2017, cuando se firmó la paz. Por eso, en el lado de Colombia, la consolidación del cinturón de protección amazónico pasa por la consolidación de la paz total, y creo que ese también es uno de los mensajes claves que tiene el gobierno colombiano: apoyar este proceso de restauración de los ecosistemas con beneficio con las comunidades hace parte integral de lograr la paz total, que está siendo parte también de los diálogos y negociaciones con los diferentes grupos que se están dando en el país. Así es, ministra. ¿Esta cumbre dónde se realizará? Hay una propuesta del presidente Petro, todavía no acordada, pero se le dijo ayer al presidente Lula que hiciéramos esta propuesta, que se llevara a cabo en Leticia, Tabatinga, que es una frontera trinacional entre Perú, Colombia y Brasil, y enviaría también un mensaje muy importante de unidad suramericana frente a este propósito. Muy bien, ministra Susana Mohamed, ministra de Medio Ambiente en Colombia, gracias por estar aquí en DNews, darnos los detalles de lo acordado en esta reunión entre el gobierno colombiano y brasilero para poder llegar a un acuerdo y salvar la Amazonía. Feliz tarde para usted. A ustedes muchas gracias por tener estos espacios y estos temas en el noticiero.